Algunas cuestiones básicas y vamos a empezar a grabar porque es muy importante que esta parte quede grabada. Ah, el trabajo final, usted de esta materia, ¿cuándo lo deben entregar? Cuéntenme, recuérdenme. El lunes 13. Exactamente, exactamente. El lunes 13 de diciembre de 2021. Y el lunes 13 de diciembre de 2021 es este lunes que viene. ¿Listo? Lunes 13 es este lunes que viene. Chicos y chicas, está quedando grabado y ahorita les voy a preguntar si están conscientes de esta situación o no. Eh, no hay ningún otro plazo para la entrega del trabajo. ¿Listo? Es el lunes 13, es la fecha máxima de entrega de su trabajo y está quedando grabado. Entonces, recuerden ustedes que este trabajo es un trabajo colectivo y son los grupos que armaron desde el comienzo del semestre. En el Classroom está muy claramente cuáles son las características que debe tener este trabajo. Recuerden lo que es una suerte de artículo, de crónica, de reportaje frente a alguno de los temas que ustedes eligieron como reflexión desde una dimensión política. ¿Listo? Entonces, no se trata ahorita de improvisar, sino que de lo que se trata esta parte es de recoger el acumulado que ya ustedes redactaron a lo largo de este semestre, que fueron elaborando. Es tomar todos esos elementos que ustedes ya tienen y hacer una síntesis en una forma de crónica, reportaje o artículo, en donde ustedes reflexionan sobre la dimensión política de un fenómeno X que ustedes ya escogieron. Entonces, la directriz, la rúbrica, como les llaman ustedes acá, es muy clara. Hay un título, hay un resumen, hay un desarrollo del cuerpo del texto y hay un límite específico de palabras. Mucho ojo, debe ser original, nada de copiar y pegar. Después de casi 20 años de estar dando clase, créanme que uno se da cuenta de cuando ustedes copian y pegan de otro lado, cuando plagian. eh, no se pongan a arriesgarse con eso, chicos y chicas. Eh, Quienes se engañan son ustedes mismos. ¿Listo? Ya uno tiene mucha experiencia como profesor para identificar cuando están intentando engañarlo. Entonces, no se hagan ustedes eso. No intenten hacerle trampa a uno, porque cuando ustedes intentan hacerle trampa a uno, eh, quienes se afectan son principalmente ustedes, ¿vale? Entonces, insisto, la única fecha es el 13 de diciembre de 2021 a las 11:59 con 59 segundos. Esa es la fecha límite para que entreguen el trabajo. No acepto entregas posteriores, ¿sí? No acepto entregas posteriores. Han tenido todo un semestre para trabajarlo. Entonces, la pregunta, y quiero que lo escriban acá en el chat, ¿es claro esta orientación? ¿Les queda claro? Si tienen alguna duda, es momento de manifestarla. Entonces, escríbanme si sí o si no está claro. Si no está claro, volvemos a repetirlo o solucionamos las dudas que sean necesarios solucionar. Escríbanme acá en el chat, por favor. Si está claro, si no está claro, lo volvemos a repetir, no hay ningún lío. El resto de compañeros y compañeras, recuerden que todavía no tengo poderes psíquicos para saber qué están pensando. Entonces me queda muy difícil adivinarlo. A ver, cuéntenme. Todo perfecto. El resto de compañeras, Carla, Carlos, ¿todo bien? El resto. A ver, ¿quién más está por aquí? Brisa, Arlet, Carlos, Cassandra.
Itzayana, ok, todo claro. Fati, ok. Aquí, ¿quién nos falta? Carla ya opinó. Javier. Javier, ¿queda claro? Todo perfecto. Listo. Escríbelo ahí, por favor, porque necesito que quede la constancia de que esto está absolutamente claro. ¿Listo? Entonces, yo espero que esté muy claro, chicos y chicas. Insisto, no voy a recibir trabajos extemporáneos. Desde la perspectiva política, recuerda Itza, que ustedes debieron haber escogido un tema de índole política para desarrollar y para trabajar, porque precisamente estamos en una clase de comunicación política. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener una perspectiva de análisis desde la comunicación política frente a un tema de índole política que ustedes ya escogieron desde hace tiempo, desde el comienzo de semestre. Recuerden que el trabajo es colectivo, eh, que es en grupo, que tiene una directriz muy clara, una rúbrica muy clara para el desarrollo de sus elementos. ¿Vale? Bueno, entonces, como quedó claro, vamos a la segunda parte. Solamente hasta el día 13 tienen ustedes la oportunidad de cargar las tareas que no hayan hecho y que deseen corregir o que deseen subir y acumular. Esta parte también es muy importante. Yo en esto he sido un poco más laxo porque he entendido que ustedes tienen múltiples obligaciones, que tienen múltiples cosas por hacer, que no solamente se dedican a esta clase, sino que además de eso tienen otro conjunto de obligaciones y que a veces poner las diapositivas ahí semanales cuesta un poco. Entonces, eh, este semestre, los trabajos individuales que tenían que cargar semanalmente al Google Classroom tienen plazo única y exclusivamente hasta el día 13. ¿Listo? Para cargar lo que les haga falta. Si desean incluirlo, si no desean incluirlo, pues ya es una decisión de ustedes. Pero si desean incluirlo, pues tienen plazo hasta el día 13, ¿vale? Entonces, espero que esta parte igualmente esté clara. ¿Cómo vamos a proceder en adelante en las 2 semanas que nos hacen falta? Dentro de 8 días vamos a hacer un pequeño taller y el día 21, sí, no mentiras, el día 22, a nosotros nos toca entregar notas el día 23. Entonces, el día 22, que es cuando tenemos clase, les voy a socializar las notas. ¿Listo? Desde un par de días antes, yo espero, porque son muchos trabajos los que tengo que calificar, un par de días antes yo voy a intentar ponérselas en el Google Classroom en un formatito para que ustedes las revisen. Y el día 22 en el horario de clase normal que tenemos, es el momento para que ustedes me digan, oiga, profe, yo no estoy de acuerdo con esta nota, corríjamela, por favor. Creo que no es justo, creo que debería haber considerado esta parte y esta parte de mi desempeño. Y así vamos a ir caso por caso en aquellas circunstancias en que ustedes no estén de acuerdo con la nota final que se va a dar. Yo les voy a colocar, por supuesto, el conjunto de notas para que ustedes las puedan revisar. Recuerden igualmente que las notas están ponderadas. Hay trabajo en clase, hay trabajo final, hay trabajo de lo que se debía ir haciendo semana a semana a lo largo de todo este semestre. Entonces, el día 22 tenemos una sesión normal en donde yo les voy a socializar sus notas y en donde ustedes van a tener la oportunidad de manifestar su acuerdo o discrepancia con las mismas.
¿Listo? Y esto es muy importante porque si ustedes no están de acuerdo, si ustedes consideran que que debían haber tenido un puntito más, un puntito menos, pues es el momento allí o será el momento allí de manifestarlo. De una vez les digo, o sea, la nota la nota es lo de menos. Ustedes tienen que ser conscientes de si aprendieron o no a lo largo del semestre. Hay compañeros y compañeras que vinieron a la primera clase y nunca más volvieron. Hay compañeros y compañeras que pretenden simplemente conectarse y nunca opinan, nunca participan, nunca están. Y ustedes a veces creen que porque uno no los ve, no es consciente de este tipo de situaciones, pero las y los profesores han aprendido y hemos aprendido a identificar cuándo están, cuándo no están, si están atentos o no a clase. Entonces, tengan ese tipo de cosas en cuenta, ¿listo? No se mientan ustedes mismos con esta situación. Entonces, para recapitular, van a tener plazo de subir hasta el día 13 los trabajos que están pendientes y el día 22 tienen la oportunidad de manifestar su acuerdo o desacuerdo con las notas y que valoremos los casos. ¿Listo? Entonces, otra vez les pregunto, porque como no tengo el don psíquico, quiero preguntarles si está claro este punto. Entonces, por favor, escríbanlo acá en el chat, si están de acuerdo, si no están de acuerdo o si tienen alguna observación o alguna pregunta. Ok, ¿quién más? A ver, Todo el profe. gracias, Cassandra. Liber aquí dice que sí, de acuerdo. A ver, el resto de compañeros y compañeras, por favor, escríbanlo. Es muy importante que esto esté claro. Listo. ¿Listo? ¿Quién falta? Ay, de expresarlo. Fer dice de acuerdo, de acuerdo. Ok, pero aquí hacen falta algunos compañeros y compañeras. Carla escribió, nos hace falta Paulina. Ah, no, Paulina ya escribió, perdón, Pau. A ver, ¿quién nos falta? Creo que aquí ya están la mayoría. Bueno, entonces, si esto está absolutamente claro y lo discutimos en clase y también para que quede constancia y ya que esto está quedando grabado, eh, no importa, chicos y chicas, si no asistieron hoy a clase y no sirve el argumento de no sabía, no me contaron, no me enteré. ¿Listo? Eh, era... Sí, Cassandra, o sea, si ustedes han participado, yo no tengo ningún problema en poner un 10. Yo no tengo ningún problema, o sea, para mí la nota es súper irrelevante. Hay unos acuerdos que tenemos que cumplir. A mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan. ¿Y por qué me interesa esto? Porque yo hago esto con amor. Para mí la docencia es amor, para mí la... Claro que sí, todas las participaciones valen, Itza. Las participaciones en el chat, los trabajos que hicimos en clase. eh, eh, Cassandra. En otra materia, pues ojalá pudieran servir en otra materia. Eh, entonces, yo hago esto con mucho amor, lo hago porque me gusta, lo hago porque me encanta estar acá con ustedes y no creo que la labor de docencia sea una labor de policía y controladora, restrictiva mm, de sus corazones y de sus mentes. Por el contrario, la idea es que puedan aprender, que al menos algo de lo que están
ustedes estudiando en esta clase, pues les quede para su futuro, que les sirva no solo para su vida laboral, sino que les sirva para su vida cotidiana, ¿no? Que si están en algún momento en una fiesta y escuchan alguna de las canciones que hemos escuchado y que hemos analizado a lo largo del semestre, pues ustedes puedan decirle a sus compañeros, mire, esta corriente musical viene por esto, en materia política refleja esto, en materia social, y si se van a meter a un mosh o a un pogo, como le llaman, de cualquier grupo, ustedes sean conscientes de lo que están haciendo porque saben qué es lo que viene detrás de todo este conjunto de dinámicas. Entonces, eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, si esto está absolutamente claro, nuestros tiempos, se los resumo. 13, última fecha de trabajo. 13, última oportunidad para que carguen cosas que no han cargado en el sistema de los trabajos que tienen pendientes. 21, perdón, se me olvidó la fecha, 22, miércoles 22, en el horario de clase, es la oportunidad para que ustedes manifiesten su desacuerdo con las notas. ¿Listo? Así va para que ustedes tengan como en resumen toda la, toda la película. ¿Listo? De por dónde va toda esta situación. Bueno, teniendo eso claro, vamos a adentrarnos o vamos a seguir la discusión y la reflexión en torno en torno de los géneros y las modalidades de la comunicación política. Ya hemos visto, y eso nos ha tomado un buen tiempo, las implicaciones que tiene el marketing político, que tal vez es es uno de los escenarios más importantes de la comunicación política desde hace unas 4 décadas. Sin embargo, hay otras modalidades de la comunicación política igualmente importantes que ustedes deben conocer y deben manejar el contexto general de lo que implican estas modalidades de la comunicación política por la importancia que tiene, por la importancia que se les da en el marco de la comunicación política. Entonces es muy importante que veamos algunas otras generalidades precisamente de estas modalidades, de cómo se entienden, de cómo se implementan, de cómo se desarrollan. Lamentablemente no podemos desarrollar todo el tiempo como quisiéramos o no tenemos todo el tiempo para poder desarrollar esta parte mucho más práctica. Recuerden que esta ha sido una clase de introducción a la comunicación política y ya en algún momento ustedes tendrán un tiempo más para poder desarrollar de una mejor forma la práctica en este terreno. Aquí queremos es dejar instaladas algunas reflexiones, algunos elementos que les sirvan a ustedes posteriormente en su vida cotidiana y en su vida práctica para tal fin y para tal respecto. Entonces, lo que ustedes han visto en el último periodo o en las últimas lecturas que hemos desarrollado al respecto, se van a haber dado cuenta que dentro de las modalidades de comunicación política hay unos elementos que les son transversales a estas modalidades. Les voy a compartir aquí el tablerito interactivo para que lo podamos ir desarrollando. Entonces, cuando hablamos de modalidades, hablamos de las siguientes modalidades. Hablamos de la nota de prensa, la rueda de prensa, la entrevista política y el artículo político. ¿Listo? Estas son, en entre otras, las principales modalidades de la comunicación política. Incluso el marketing político se vale de estas modalidades para poder desarrollar las estrategias de comunicación política en el marco de campañas electorales. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, dentro de la comunicación política y estas modalidades que están acá viendo, perdón, y estas modalidades que estamos acá observando y viendo,
también son utilizadas por gobernantes, ¿listo? También la utilizan las y los gobernantes para poder consolidar sus estrategias de movilización y de persuasión política hacia distintos tipos de grupos. Hoy vamos a hablar bastante de lo que sucedió hace 8 días con el informe del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder identificar algunos de los elementos que están allí presentes. Si ustedes lo vieron, alrededor de esta acción que en teoría era de gobierno, pero resultó más una acción del orden partidario o político partidario, no tanto institucional estatal, se desarrollan varios puntos. Hubo notas de prensa en donde se informaba de qué iba esta jornada, pero también en donde se informó qué se desarrolló y qué se dijo. Hubo una rueda de prensa o hubo un par de ruedas de prensa para informar sobre los alcances y el contexto específico relacionado con el tercer año de informe de gobierno. Se desarrollaron distintos tipos de entrevistas políticas para intentar analizar lo que se dijo o no se dijo en el marco de este tercer informe. Y finalmente surgieron y emergieron distintos tipos de artículos políticos en donde se intentaba reflexionar sobre lo que estaba allí implicado. Entonces, las modalidades de comunicación política no se desarrollan solamente con fines electorales, sino que también los puede desarrollar o las puede desarrollar un gobierno, un gobernante, bien sea del nivel local, en su caso, como es un país federal, del nivel estatal o del nivel nacional. Y son herramientas utilizadas, como hemos visto desde el comienzo de esta clase, con el objetivo y con el fin último de persuadir, ¿sí? Persuadir. Mientras que en la campaña política, como hemos visto, se persuade intentando sacar provecho del escenario electoral, en lo político se intenta ganar apoyo para con el proyecto político que está en marcha. ¿Listo? No en vano, si ustedes se dan cuenta, toda la estrategia de comunicación política que se desarrolló alrededor del tercer informe de gobierno, por ejemplo, tenía que ver con dos elementos fundamentales. Uno, que la gente apoyara, que la gente estuviera convencida de que, perdón, de que los avances en materia económica, en materia social, de gobierno advierten sobre la idoneidad de quien está al frente del poder federal en este instante. Pero además de eso, les decía yo a ustedes hace 8 días, marca el inicio de la campaña en el marco de la refrendación o no del poder político de la persona que ahora funge como presidente. Tuvo los dos elementos, los dos aspectos. Entonces, otra vez insisto, recuerden siempre, la comunicación política lo que pretende hacer es consolidarse o desarrollarse tanto para candidatos como para gobernantes, personas que ya están en el poder y utilizan precisa y justamente este tipo de herramientas de las cuales disponen a la mano. La nota, la rueda, la entrevista y el artículo como parte fundamental de su quehacer en materia de comunicación política. ¿Por qué es importante entender que existe esta amplia variedad de modalidades? Porque cuando ustedes estén trabajando como asesores en el marco cuando estén asesorando a un gobernante, cuando estén trabajando en una oficina de comunicación para algún candidato o para algún político, lo más probable es que el candidato llegue y les pregunta o el gobernante les diga, oiga, y en materia de comunicación, ¿cuál será la mejor forma para transmitir este conjunto de ideas? Y aquí ustedes lo que tienen es como un portafolio, ¿no? Un abanico de posibilidades que justa y precisamente les sirve para poder desarrollar distintos tipos de estrategias, distintos tipos de comunicaciones. Y ese es el objetivo de poderlas analizar en su conjunto, pero también luego poderlas analizar en materia mucho más específica.
Miremos en esta parte eh, algunas, algunos elementos generales transversales que atraviesan a estas modalidades de comunicación política. Entonces, la primera, el refuerzo argumental. Todas las estrategias de comunicación política, o más bien todas las modalidades de comunicación política, tienen un primer objetivo, y es el refuerzo argumental, o el refuerzo, más bien pongámosle acá, argumentativo, para que se entienda mucho mejor. Vamos a poner argumentativo, el refuerzo argumentativo. Todas las estrategias de comunicación política ancladas en modalidades concretas de comunicación política buscan reforzar argumentativamente a los sectores sociales que apoyan el gobierno o que apoyan a una candidatura en específico. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque no solamente la comunicación política está destinada para convencer en un momento específico o para persuadir en un momento específico, sino que las modalidades, en función de cómo las quiera yo utilizar en uno u otro momento, lo que van a buscar es que la gente refuerce los argumentos políticos que les llevan a tomar tal o cual decisión, o que les llevan a manifestar sus apoyos o no a determinado candidato o jefe político en cualquier circunstancia social de la que estemos hablando. Entonces, cuando tenemos las modalidades de comunicación política, lo que se busca sobre todo es el refuerzo, ¿sí? Reforzar argumentativamente. ¿Y por qué se coloca entre paréntesis lo partidario? Porque justamente de lo que se trata es de poder influir en la construcción ideológica de la población, en poder hacer que las personas asuman como propio, ¿sí? En mente y en corazón los argumentos políticos que está emanando y que está presentando un actor político en específico. No se desarrolla la comunicación política, y esto es muy importante tenerlo en cuenta en este punto. La comunicación política no se desarrolla única y exclusivamente con el objetivo de informar. ¿Listo? Y esto tiene que ser muy claro. No es solamente informar para lo que se utilizan estas modalidades de comunicación, sino que se utilizan sobre todo y fundamentalmente con el objetivo de reforzar argumentos, que la población pueda cada vez y de mejor manera argumentar sistemáticamente las ideas sobre las cuales yo estoy montando un discurso, sobre las cuales yo estoy promoviendo una acción, sobre las cuales yo estoy discutiendo la perspectiva política de mis opositores. ¿Listo? Entonces, es muy importante el argumento, el refuerzo del argumento. Un ejemplo relacionado con esto. Si ustedes se dan cuenta, chicos y chicas, por ejemplo, cuando están discutiendo con sus padres o sus madres, se sentaron a comer o se sentaron a cenar, y por ahí de repente surge el tema político, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, sus papás, sus familias, sus compañeros, amigos, compañeros sentimentales, sexoafectivos, etcétera, empiezan a desarrollar una serie de argumentos para defender, por ejemplo, el actual gobierno. Y ustedes se dan cuenta que mucho de lo que están diciendo los compañeros en su momento, de las personas cercanas con quienes estamos discutiendo, retoman elementos argumentativos que les han sido transmitidos en la televisión, que les han sido transmitidos a partir de un discurso, a partir de una nota de prensa, a partir de una rueda de prensa. Y la primera reacción que uno tiene es que lo único que estás haciendo es repitiendo inconscientemente lo que te dijo el candidato o lo que te dijeron los medios de comunicación. Si se llega al punto de que las personas repitan los argumentos que se les están presentando por diferentes modalidades, lo que eso quiere decir en última instancia es que la comunicación política está siendo efectiva, porque está logrando reforzar argumentativamente y desde la posición política e ideológica partidaria o política específica, la forma en cómo la gente analiza,
percibe, siente, lee o interpreta el mundo cotidiano e inmediatamente específico. Entonces, de lo que se trata todo este punto es no, ojo, no es de lavarle el cerebro a la gente, sino de reforzar argumentativamente y que la gente se persuada y pueda a su vez poder desarrollar los argumentos necesarios para apoyar tal o cual decisión política. ¿Listo? Y esto tiene que ver con un objetivo fundamental asociado a la comunicación política y que está allí relacionado y que en algunas de sus lecturas ustedes lo podían ver mucho más claro. De lo que se trata es de cerrarle el paso a la disonancia cognoscitiva. ¿Sí? Es decir, en contraposición de lo que se trata esto es de reforzar la consonancia cognoscitiva. ¿Y a qué hace referencia este tema de la consonancia cognoscitiva? Se parte de un supuesto básico y es que una cosa es lo que está ocurriendo en el mundo a su alrededor y otra cosa es la forma como la gente percibe un problema público específico. Insisto, una cosa es lo que sucede en el mundo alrededor y otra cosa es cómo la gente concibe o interpreta el problema específico. Miremos, por ejemplo, la cuestión de la seguridad. Para muchas personas, la cuestión de la seguridad se solucionaría eliminando a los transgresores o a las personas transgresoras de la ley, a eso que normalmente se le conoce como delincuentes o delincuencia. Entonces, muchas personas aseveran que la forma de traer más seguridad es así, literal y francamente, matar y eliminar al ladrón, al ratero, al delincuente, ¿cierto? Y ustedes, seguramente muchos de ustedes tienen esa misma posición de argumentación política. Pero puede ser que el político diga, no, esta es una posición demasiado extrema. Las situaciones de seguridad, por ejemplo, se pueden solucionar desarrollando mejores políticas sociales, mejores políticas económicas, consolidando el empleo, consolidando la educación, consolidando todo el esquema de derechos básicos de las personas. Entonces, como hay sectores de la población que consideran que la mejor forma para solucionar el problema de la seguridad es literal eliminando a muchos, a los delincuentes o a las personas que incurren en el delito. Y el gobernante está planteando una política o una propuesta política diferente para atender al mismo problema. Lo que hay allí entre estos dos polos es una disonancia, ¿cierto? Es decir, caminan las perspectivas por, valga la redundancia, caminos separados. Entonces, en este ejemplo de la seguridad, lo que va a intentar hacer el gobernante es reducir esa disonancia, ¿cierto? Con el objetivo de que, haya consonancia entre el argumento político que estoy expresando y la forma en que la gente ve e identifica distintos tipos de problemas. Y una vez yo logre amalgamar eso, a través de la comunicación política, quiere decir que yo he conseguido el objetivo el objetivo ulterior, el objetivo final que yo me estoy proponiendo a la hora de desarrollar toda una estrategia de comunicación en tal o cual plano. ¿Listo? Podemos poner otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos, yo me he metido mucho con este tema porque está así súper de actualidad y como acá hay la mayoría del auditorio de esta clase son mujeres, vale mucho la pena discutir estos puntos. En los temas del aborto. Entonces, hay un sector político que lo que señala es que a las mujeres que abortan se las debería penalizar, es decir, darles años de cárcel. ¿Sí? Y por tanto, algunas corrientes manifiestan que no debería haber o no debería existir eso que se llama derecho al aborto, sino que lo que debería haber es un castigo contra las mujeres que abortan y que toman esta decisión.
y por tanto se señala que no debería haber ninguna causal que justifique la decisión de abortar. Por ejemplo, se dice, hay posiciones hiperconservadoras que señalan que no se debería aceptar el aborto ni siquiera en casos de violación, tampoco en casos de malformación del feto y tampoco en aquellos casos en que esté en riesgo la salud y la vida de la gestante. Y como hay estas posiciones, ciertas y súper extremas, que dicen que no se debe aceptar bajo ninguna causal, uno lo que esperaría es que un político o una personalidad política intente desarrollar una estrategia de comunicación política para empezar a desarrollar y posicionar argumentativamente y reforzar argumentativamente la forma en que se lee el aborto. Entonces, por ejemplo, un político podría decir, oiga, mucho ojo, los abortos, cuando no hay aborto, cuando no hay el derecho al aborto, se multiplican los abortos clandestinos. Con la multiplicación del aborto clandestino viene una mayor prevalencia de mortalidad materna y de mortalidad de personas gestantes. En tercer lugar, viene toda la dimensión de afectaciones psicológicas cuando se está haciendo un aborto clandestino, porque las mujeres se someten no solamente a una situación de inseguridad, porque porque se está haciendo el aborto en condiciones deplorables o en condiciones inseguras, sino que además de eso hay toda una carga social de estigmatización contra la gestante que decide abortar. Y en tercer lugar, todo el tema psicológico es este tema de la alta presión social que no acepta que una mujer pueda tomar una decisión sobre su cuerpo. ¿Listo? Y el cuarto punto, que seguramente puede estar acá reforzando este político, esta personalidad política, es que los abortos clandestinos generan un montón de situaciones adversas contra el cuerpo y la corporalidad de la gestante, ¿no? Enfermedades, infecciones, malos procedimientos, evidentemente la muerte que se le causa a muchas mujeres a través de estos procedimientos, la mala intervención acarrea en muchas ocasiones que se afecte el aparato reproductivo de las mujeres y posteriormente ya les es imposible cuando quieren tomar una decisión definitiva en la materia, están siendo afectadas físicamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la personalidad política quiere posicionar esos cuatro argumentos en un escenario político y social específico. Entonces, desarrolla toda una estrategia de comunicación política para intentar reducir la disonancia, ¿cierto? Cognoscitiva que existe entre el público y su apuesta política. Y aquí de lo que se trata es de desarrollar un refuerzo argumentativo para persuadir, para convencer, para acercar cada vez más a distintos sectores sociales y políticos para apoyar una decisión de política pública más acorde a la situación de las mujeres y que no cause todo este conjunto de problemas y estragos en amplios sectores de mujeres que hoy en día se enfrentan a este problema del aborto. ¿Listo? Entonces, de lo que se trata es de reforzar argumentativamente a través de distintas estrategias, a través de distintas modalidades, para que la gente pueda comprender mucho mejor un problema, para que la gente pueda entender mucho mejor la perspectiva de acción política que está proponiendo una personalidad política en un momento específico y para que la gente pueda desarrollar nuevos argumentos frente a problemas concretos y específicos en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Listo? Hasta este punto está claro el tema de cómo la comunicación política a través de estas modalidades pretende minimizar la disonancia cognitiva. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profesor. ¿Listo? ¿Todo claro?
Listo, todo bien. Entonces, vamos a un segundo punto, genial, Cassandra. Vamos a un segundo punto relacionado con el objetivo de esta comunicación política, que está muy relacionado con estos aspectos que hemos venido señalando. Cuando yo desarrollo una posición argumentativamente política en el escenario de las modalidades de la comunicación política, no solamente busco el refuerzo comunicativo, sino que además estoy pretendiendo acercar a aquellas personas que se conocen como independientes partidarios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la comunicación política también se desarrolla para atraer, ¿sí?, a aquellas personas que en el espectro político no tienen un partido definido o se han manifestado a sí mismas o han construido su identidad bajo la perspectiva de que no responden a ninguna directriz política, que no responden a ningún partido o colectividad política partidaria y que su apreciación de la política la construyen de forma independiente y autónoma. Entonces, la comunicación política también está destinada al independiente partidario o aquello que se conoce como el independiente partidario. Es decir, yo desarrollo una estrategia de comunicación para atraer, y acá lo voy a colocar entre comillas para que no se malentienda, para seducir al independiente partidario. ¿Y por qué esta noción de seducir al independiente partidario? Porque de lo que se trata es de atraer a aquellas personas que tienen una posición o ambivalente o que construyen su perspectiva política del entorno inmediato sobre la base de sus propias definiciones e independientemente de partidos o de colectividades políticas. Y esta parte resulta decisiva desde el punto de vista de la estrategia de la comunicación política. Efectivamente, Fabi, se trata de tener un mensaje persuasivo, pero ojo, el mensaje es persuasivo en la medida en que se busca atraer y no se busca solamente que crean que que la posición política de uno es bonita, es muy chévere, como decimos en Colombia, muy bacana, muy linda, sino de lo que se trata es de que una vez yo desarrollo mi estrategia de comunicación política, lo que estoy buscando es que estas personas declaradas independientes partidarias tengan una aproximación decidida hacia mi colectividad política y hacia el conjunto de ideas que yo estoy intentando desarrollar. Entonces, fíjense que es un pasito adelante en materia de la consonancia cognitiva. No se trata solamente de hacer converger los puntos de vista, sino que aquí se trata de atraer a estas personas que son una suerte de satélites para que se aproximen decididamente hacia mi proyecto político y actúen, ¿cierto? Ese es el objetivo de estas modalidades de comunicación política. Es como yo atraigo, pero atraigo para que tomen una acción decidida en la materia. Esto ya lo hemos explicado mucho, no lo voy a enfatizar mucho más. Esto ya lo hemos visto bastante. Y el tercer punto tiene que ver con que yo entiendo que si bien es cierto, tengo eh, sectores políticos contrarios a mi persona, contrarios a mi proyecto político, lo que busco es que aquellos que están en otra orilla política es al menos hacerlos pensar, es hacerles tener una reflexión crítica de la situación que se está viviendo y que de una forma u otra desconfíen o critiquen o debatan las posturas políticas de aquellos líderes políticos a quienes siguen. ¿Listo? Entonces, de lo que se trata cuando desarrollo una nota de prensa, una rueda de prensa, una entrevista política o un artículo político, es que aquellos que son totalmente contrarios a mí puedan discutir su propia postura política, ¿cierto? Por ejemplo,
si volvemos al tema del aborto, ustedes se habrán dado cuenta que sobre todo, por ejemplo, sectores del PAN o sectores del PRI políticos se manifiestan totalmente contrarios a que pueda haber algún tipo de legalización del aborto en México. Entonces, si yo desarrollo una buena estrategia política con estos sectores, lo que estoy buscando en muchas ocasiones es ni siquiera que adopten puntos de vista o que se unan a mi causa, sino es que es sembrar una semillita, si ustedes quieren verlo así, es sembrar una semillita para que no crean ciegamente con lo que les está transmitiendo su propio partido o su propia colectividad política. Es hacerle dudar, es hacerle generar una reflexión crítica que posteriormente debatan. Si son personas que han estado históricamente, por ejemplo, convencidas de que el aborto es así, una cosa abominable, cuando uno discute, por ejemplo, bajo un razonamiento argumentado sobre que esto causa muertes en las mujeres, sobre que esto causa graves problemas psicológicos, emocionales, físicos, con que es un derecho a decidir sobre el cuerpo, estas personas, si bien es cierto, pueden no desarrollar un punto de vista acorde con el de uno, sí les está generando uno una crítica y está instalando allí una semillita crítica, una semillita para debatir, una semillita que si bien hará cambiar su posición, sí les hará matizar sus decisiones. ¿Listo? Entonces, se trata es de establecer, como hemos visto hace 8 días, una estrategia y esta estrategia debe tener en cuenta esos tres rubros generales de reflexión. Reforzar argumentativamente, a buscar una aproximación decidida y generar una reflexión crítica en el opositor, en la persona opositora política a mi régimen. ¿Listo? Si no existen dudas al respecto, para que no se cansen con mi habladera, les voy a compartir un pequeño video que justamente habla de las tendencias generales de la comunicación política en los últimos años, o más bien en los últimos 2 o 3 años. Entonces, vamos a compartirlo y luego de este pequeño video vamos a entrar con una reflexión mucho más específica respecto a lo que significa el artículo político, que es una de las modalidades tal vez más utilizadas en materia de comunicación política. ¿Listo? Entonces vamos a verlo, revísenlo, escúchenlo atentamente y ya volvemos para reflexionar sobre las modalidades que tiene ya en términos específicos el artículo político. ¿Listo? Entonces, mírenlo, tomen notas y luego discutimos de ello. ...2021 es probablemente el año más esperado en varias generaciones. Ningún otro cambio de año había generado tanta expectativa desde el apagón esperado en el Y2K, el año 2000. Con la entrada de este 2021 se espera el paso de la oscuridad a la luz, que marcará el inicio del fin de la pandemia por COVID-19. Para quienes hacemos comunicación política, entender el estado de ánimo colectivo y la disposición individual para aceptar un mensaje u otro será más importante que nunca. En Mancera Estrategia y Comunicación Política queremos adelantarles algunas tendencias que marcarán su éxito en 2021. Número 1. Marca personal definitiva. Las próximas elecciones serán la prueba de que la marca política personal es la mejor vía para una carrera política de largo aliento. Con un presidente que será el gran protagonista de la campaña, a pesar de no haberse introducido en la boleta por medio del referéndum que había propuesto, triunfarán en la oposición solo aquellos personajes que logren diferenciarse del montón y se libren de la inercia de los partidos en pugna. En pocas palabras, solo las marcas políticas personales fuertes lograrán hacer frente a un Morena que descansa cómodamente sobre la marca AMLO. La muerte de la marca partido que tanto hemos anunciado acaba este año por concretarse.
Y en el caso del partido del presidente, en aquellas latitudes donde su popularidad ha decaído pronunciadamente, como los estados del norte, solo los personajes que han trabajado en su marca personal serán los que logren sobreponerse al declive del proyecto López Obradorista. Número 2. Digitalización, forzada o planeada. No es una novedad hablar de digitalización en campaña o en comunicación política. La gran diferencia estará en hacerlo a regañadientes o aprovechando todos los beneficios que las plataformas ofrecen y de manera planeada. Pero sobre todo, veremos campañas que se quedan en producir contenidos y hacer publicidad en redes, mientras que otras abrazan la digitalización y combinan perfectamente la campaña digital con la campaña en territorio para aprovechar cada oportunidad de contacto con la ciudadanía. Las nuevas limitaciones que impone la pandemia van a obligar a los proyectos políticos serios a establecer war rooms que funcionen como verdaderos centros de comando y no como simples granjas de votos. Número 3. Toque humano con alma. Si cuando teníamos la posibilidad de concentrar físicamente a las personas, ya era un gran reto transmitir la humanidad, la pasión y la emoción de los personajes políticos, con la inminente digitalización de la campaña, el monstruo de la frialdad y la lejanía está al acecho. Transmisiones en vivo con interacción en tiempo real, apertura total del espacio privado y hasta íntimo, visitas presenciales sorpresivas y un uso estratégico del storytelling serán herramientas indispensables para lograr el toque humano que requiere esta campaña. Número 4. Entusiasmo por el futuro. Ya varios de los grandes partidos y personajes políticos han cometido el error de optar únicamente por la comunicación de la catástrofe, del desahucio y del miedo como una vía fácil para hacer oposición. Las audiencias están ávidas de ver un futuro luminoso y optarán por la mano de quien les ofrezca llevarles a ese nuevo sendero que deje atrás el oscuro 2020. El elector no quiere ya seguir recibiendo piezas de comunicación devastadoras ni más cifras de pesimismo. Está buscando quien le ofrezca un mensaje de esperanza y de optimismo por el futuro. Número 5. Mirada e inspiración divergentes. Dice Richard Branson, el fundador de Virgin Group y creador del Virgin Way, que no se aprende nada de escucharse a uno mismo hablar. En días pasados, sugerimos que la peor fuente de inspiración para una campaña política es otra campaña política. Imitar, repetir y emular discursos y estilos trasnochados es la fórmula perfecta para el rechazo y la irrelevancia. La política tiene que dejar de escuchar solo a la política. Para destacar, hay que ser destacable y no una copia con un matiz distinto. Hay que mirar fuera de la política a ver en qué está ocupada la gente y salir a su encuentro ahí donde tiene puesto su interés. Por eso hay que estar atentos, adaptarse y prepararse para una campaña atípica, un comportamiento del electorado especial y una atmósfera política distinta. Yo soy María José Valles y les deseo un muy exitoso 2021. Bueno, ¿qué ideas les quedan de esto que dice esta señora? ¿Qué aspectos rescatan en el marco de la comunicación política? Creo que es muy destacable lo que dijo, que hemos venido hablando, que es un proyecto que tiene tiempo, en donde constantemente se está observando la interacción que ha tenido la gente. Por eso es que saben que han perdido como empatía o seguidores del lado del norte, más que con los de otros estados. Súper, súper. ¿Qué otros elementos rescatan ustedes, Javier? ¿Qué elementos rescataste de lo que nos plantean esta señora y luego viene Cassandra?
Javi, ¿estás por ahí? Ah, me hablaba a mí, le entendí Javi. Por eso. Ah, bueno, Fabi, si quieres opinar, está Ah, no dijo maravilloso. Javi, no, dijo Javi. Ok, Es que, entonces, le digo la verdad, ajá, salí a tirar la basura y no puse atención. Bueno, o sea, no escuché, perdón. ok, Fabiola, no hay ningún Pero estamos problema. en la misma. Ok, Javi, ¿también saliste a botar la basura? No, no, no. Yo es que estoy haciendo varias, por eso estoy ansioso, estoy haciendo varias cositas ahorita. Ajá, Porque voy a salir de viaje, entonces ando aquí arreglando cositas. Pero estoy de acuerdo con que haya movimientos en los que se tenga que mover a la gente al momento para, ay, no sé, compartir una misma opinión. Eso es lo que siempre hemos visto en esta clase. Para que la gente se mueva, se tiene que compartir una ideología, conectar con estas personas y obviamente en este caso, cambiar las ideologías como de la izquierda, si no me entendí. ujú, exactamente, eso está muy bien. Gracias, Javier. Cassandra, cuéntanos. Arriba, mamá. Hola, profe. Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo andamos muy bien. bien? Sí, sí, andábamos cocinando bien. Qué rico que estás cocinando. Chilaquiles. Wow, qué maravilla. Buen provechito. Muchas gracias, Cuéntanos, muchas gracias. Cassandra, ¿qué elementos rescatas del video? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue que decía que no podemos combatir los movimientos políticos con más política o algo así respecto a eso. Y bien decía en el libro que debían ampliarse los nuevos políticos a las nuevas oportunidades digitales, ¿no? Que no debían centrarse en ello, solamente en la política, sino abarcar un poco más a profundidad los nuevos recursos que se están dando. Exactamente, ahí hay unas ideas muy, 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 muy valiosas. Y muchísimas gracias, Cassandra, que esos chilaquiles acaban de quedar bien maravillosos. Y Gracias, gracias. vamos con Libertad. Libertad, ¿estás por ahí? Sí, profe, perdón, es que no se prendía mi micrófono, pero sí, Tranquila, aquí Liber. ando. Tranquila, Liber. ¿Qué elementos rescatas ahí fundamentales de lo que está en el video? Bueno, algo que me llamó mucho la atención, no sé si a lo mejor mis compañeros ya lo repitieron, pero la señorita mencionaba que era una muy, muy mala estrategia querer repetir lo que otras campañas políticas hacían. Era pésimo, porque básicamente lo que hiciera mal la otra campaña, también lo iba a hacer mal esa campaña, porque estaban replicando lo mismo. Entonces, esas mismas estrategias o formas de llegar como al público no iban a funcionar si solamente copiabas lo que otros hacían. Súper, está muy bien, está muy bien. A ver, yo quiero que relacionemos esto que se estaba diciendo en el video para intentar relacionarlo con los otros elementos que ya habíamos venido desarrollando en esta tercera parte de nuestra clase. Entonces, a ver, esto no se comparte. Acá está. Oiga, profe, una pregunta. ¿En eso Dime. abarca lo que venía en el libro de esta sesión de la diapositiva 14? Que muchas veces por ser líder o saber liderar, se quieren meter como partidistas para hacer un partido político, valga, y no muchas veces les sale. Entonces, esto podría entrar dentro de lo que dijo, bueno, no dijo, pero sí podía entrar dentro de ello, ¿no? Sí, 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 Cassandra, muchísimas gracias por recordárnoslo y esto es muy importante. Miren, cuando vemos este video posiciona distintos tipos de debates. Exactamente, Itza, lo que estás manifestando tienes toda la razón. Fíjense que este video nos pone una discusión que es muy interesante para el caso mexicano. Entonces, nos dice hay que intentar reforzar el argumento
¿cierto? El argumento partidario, reducir esa disonancia cognitiva que existe con distintos sectores de la opinión pública, pero en materia de estrategia se pone un debate o le están poniendo un debate a los políticos y o a las personalidades políticas en México para el 2021 y yo creo que esto se va a mantener para el próximo año. Por eso les traje este video porque me parece así súper ilustrativo de cómo se ve la política en México. Y está diciendo lo siguiente: Morena ha consolidado una imagen político partidaria, ¿cierto? Que es básicamente esta que tenemos acá y que yo les estoy intentando mostrar. Ha consolidado una imagen partidaria. Si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador es, si se quiere, el ícono más representativo de la corriente política en cuestión, también es muy importante señalar que de la mano de Andrés Manuel López Obrador se ha consolidado una imagen, ¿sí? Una imagen de partido, una imagen muy institucionalizada del partido. No en vano, por ejemplo, llegamos al tercer informe de gobierno y el tercer informe de gobierno no era un informe de gobierno, era un mitin político de Morena. ¿Se dieron cuenta? Eso estaba lleno de banderas de Morena, lleno de logos de Morena, lleno de camiones con los logos de Morena y muchos pagados por Morena. Entonces, lo que el Flow Fest o el AMLO Fest, ¿no? Entonces, lo que se dice en este video es, mucho cuidado, si alguien quiere desarrollar una estrategia de comunicación política súper acorde al nuevo momento, no puede pretender oponer a la visión político-partidaria de Morena o a la imagen de Morena que se ha construido, la imagen de una colectividad política fortalecida porque no existe. El PRI súper perdido en el escenario político, el PAN ni qué decir y los otros movimientos políticos pues ni qué decir. Entonces, el argumento que se está dando en materia de comunicación política es que para oponerse a esa férrea imagen político-partidaria que ha venido liderando AMLO, hay que oponerle la figura de un político capaz de una figura personal, de un político capaz de derrotar esa maquinaria y capaz de oponerse a ese sistema político que se está intentando implementar. Entonces, lo que se está diciendo es que la estrategia de comunicación política para Morena debe seguir consolidándose alrededor de la imagen del partido. Pero para quienes no deseen estar en esa lógica, se debe no construir la imagen de un partido, sino la imagen de una persona capaz de salir adelante en medio de esta condición política actual. Y ese es el primer elemento que se está intentando allí posicionar y señalar. Es decir, en el marco de la comunicación política y la consolidación de la oposición, como se señalaba ahí, no se trata de consolidar una oposición más bien hay medio perdida, medio difuminada en medio de la situación política, sino que de lo que se trata es de consolidar una oposición con una identidad, ¿sí? Con mucha identidad. Y a la hora de construir la identidad en el terreno político partidario, construir una imagen, consolidar una imagen, consolidar la imagen de una persona para poder difundir las ideas políticas que se tengan en un momento determinado. El segundo elemento que se está señalando ahí que es súper importante, cómo llegarle a la gente, cómo consolidar el propio discurso. Y entonces fíjense ustedes que de lo que se está acá hablando es de cómo hago para que haya una aproximación decidida de las personas que están intentando consolidarse en el mapa o en el escenario político en un momento determinado. Y aquí se habla muy claramente de la digitalización de la comunicación política. Y se pone un debate que es muy interesante y muy importante, y es que cuando se habla de digitalización de la comunicación política, se está diciendo que esto no significa única y exclusivamente el manejo de redes, ¿sí? Y este aspecto es
relevante en la comunicación política hoy, porque casi que se tendió a considerar que la única forma de hacer comunicación política es utilizar Facebook, WhatsApp, eh, TikTok, Twitter, etcétera, 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 sino que está diciendo que hay que tener una estrategia de digitalización. Y para llegar a las personas hoy se necesita algo más, ¿sí? Que la utilización de redes. La utilización de redes es apenas una parte. La utilización de otras formas de comunicación política hoy es una necesidad y todo eso tiene que verse acompasado con el desarrollo de estrategias políticas de campo, de conexión con la gente, de intentar utilizar los espacios virtuales para relacionarse con la gente. Entonces, no es suficiente con utilizar las redes sociales, se debe utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para unir a la gente, para reunirse con la gente, para intercambiar opiniones con la gente, para elaborar encuestas que me devuelvan ideas sobre lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Es decir, es adaptarse a la cuestión de la pandemia en un marco cada vez más novedoso, es utilizar el Meet para poderse relacionar con la gente, para tomar sus opiniones, para construir campañas en el escenario digital. No se agota ahí, no es necesario salirse de esta lógica que para lo único que se utilizan las redes sociales es para difundir propaganda. ¿Sí? Y hay que utilizar este nuevo escenario, este nuevo ámbito. Aquí un poco, cuando he trabajado en estos últimos días sobre este aspecto, es un poco el mensaje de hay que aprender de lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? En muchos trabajos, me imagino que a ustedes les pasan, se les olvidó que el último año y medio sobrevivimos de comunicaciones virtuales y de reuniones virtuales. Y ahora hay mucha gente que está otra vez haciéndonos volver a las oficinas a toda hora, a mantener presencia allí física. Y ahora a mucha gente, a muchas instituciones, se les olvidó que hay reuniones que se pueden hacer virtualmente y no tiene uno que desplazarse hora y media desde su hogar hasta su sitio de trabajo para perder 3 horas en el desplazamiento y hay que aprovechar estos medios. Es algo más o menos por el estilo. Cuando uno hace hoy comunicación política, no se puede olvidar que estas herramientas no son solamente un medio de difusión, sino que también son un medio de contacto. Y por eso se habla de digitalización en todo el sentido de la palabra. Y esto un poco lo quería traer a colación, porque si ustedes en algún momento llegan a participar de alguna campaña política o llegan a ser parte de un staff de comunicación política para algún gobernante, es necesario que ustedes tengan una perspectiva más amplia. No nos podemos quedar en lo que sucedía en los años 60 o 70, que solamente funcionaba el meeting político y el periódico político. Eh, que en parte eso es lo que refleja el tercer informe de gobierno de AMLO, sino que necesitamos ser más inteligentes que eso, aprovechar las nuevas tecnologías y leer detenidamente lo que está pasando para redinamizar la comunicación política, para aprovechar las nuevas estrategias. Y eso pasa por estos elementos que están aquí en nuestro tablerito interactivo. El refuerzo argumentativo, atraer al independiente partidario e intentar generar una reflexión crítica en los y en las personas de oposición a mi gobierno. Pero eso no se va a hacer única exclusivamente con bombardear comunicación y con bombardear con mensajes y con imágenes a través de redes sociales, sino que se necesita fundamental y principalmente de toda una estrategia que me permita a mí acercar a la personalidad política a otros escenarios. Y la última idea que está allí muy presente en este video para que ustedes la tengan en cuenta es la noción de que la comunicación política no debe suspenderse solamente en lo político, ¿sí? Que es parte del mensaje que yo les he estado intentando transmitir a lo largo de todo este semestre, y es que la comunicación política es más que un discurso. ¿Sí? La comunicación política implica
acercarse a elementos de orden cultural. La comunicación política supone atender a elementos culturales, supone atender a elementos económicos, supone atender a elementos sociales, es decir, supone una redinamización del discurso. Hay que acercarse a la juventud, hay que acercarse a los sectores de mujeres, hay que entender que el escenario y el espectro político es mucho más amplio y más complejo y hay que llegar a estos nuevos escenarios. ¿Listo? Entonces, un poco para sintetizarlo a partir de estos elementos que estábamos viendo a lo largo de nuestra clase hoy. Ya por el tiempo no alcanzamos a hablar del artículo político, lo vamos a dejar para dentro de 8 días. ¿Listo? Por la hora, así para que también tengan un tiempito, aunque sea tomarse un vasito con agua para su próxima clase. Les agradezco, como siempre, por estar acá. Les deseo una muy linda tarde. Sé que esta semana que viene va a ser un poco pesada para ustedes. Recuerden que si necesitan algún tipo de orientación a través con el trabajo final, no duden en escribirme. Tienen mi WhatsApp, tienen el correo electrónico, tienen el Classroom. Entonces, no hay excusa. ¿Listo? Para no comunicarse conmigo en caso de que se llegue a necesitar. Cualquier cosa, háganmela saber. Ustedes saben, por favor, que no sea el domingo a las 3 de la mañana. Hay algunos compañeros, eh, Cassandra me hizo reír. No, no, a las 3 de la mañana, chicos y chicas, por favor, un domingo también, o sea, necesito dormir, pero en cualquier otro horario, por favor, estoy dispuesto a atenderles, pero que no sea un sábado a las 5 de la mañana o un domingo a las 3 de la mañana. Ahí sacaré el tiempito para responderles en la medida de lo posible, ¿listo? Entonces, cuídense mucho, tengan una linda tarde, disfruten la vida, tomen mucho aire, mucha fuerza, aliméntense muy bien para terminar esta semana de la mejor forma. Ya vendrán ferias y fiestas para descansar y sintetizar todo lo aprendido, ¿vale? Cuídense mucho, les envío un abrazo. Hasta pronto. Gracias, profe. Vale, cuídense mucho, chaito.